Y bueno, pues vamos a entonces a comenzar. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver la parte nueva que nos toca, algo de operaciones con funciones, la función inversa. La función inversa, pues es la inversa de la función. Entonces, una explicación, digamos, es como darle la vuelta. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros tenemos una función que es f de x igual, o dicho de alguna manera, y igual a algo que tiene que ver con las x, pues la función inversa es como hacer x igual, es decir, despejar y conseguir x igual a algo que tiene que ver con las y. No sé si me explico. Y cuando hacemos una función inversa, si, solo se puede aplicar en las funciones que se llaman inyectivas, es decir, funciones que a un valor de la x solo le corresponde un valor de la y. Esto es la definición de función. A un valor de la x solo le corresponde un valor de la y. Pero las funciones que son inyectivas es cuando además ese valor de y es único para ese valor de x. Es decir, no hay ningún valor de x, no hay dos valores de x que tengan el mismo valor de y. ¿Vale? Esas son las funciones inyectivas. Función a un valor de x solamente le puede corresponder un valor de y. No puede corresponderle dos, solo uno. Definición para función. Pero que además que sea inyectiva es que a un valor de la x, o sea, no puede haber dos valores de x que tengan, se correspondan con el mismo valor de y. ¿Sí? Entonces, cuando esto es el caso, venga, vamos a poner un ejemplo. Un momentito, vamos a compartir esa otra pantallita. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, camarita, cómo vas. No nos falles. Bueno, ya un poco retrasada, voy a tener que matarla. Pero bueno, a ver si se actualiza. Os voy a dibujar aquí una función en azul que no es inyectiva. ¿Vale? Porque aquí podemos encontrar dos valores de x, por ejemplo, este y este, x1 y x2, que les corresponde el mismo valor de y. x1 y x2 les corresponde el mismo valor de y. Esa función no es inyectiva. ¿Vale? Entonces, esta no se le puede calcular el valor, la función inversa. Voy a dibujar en verde una que sí que lo es. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Esa función que dibujo ahora en verde, esa función sí que es inyectiva. No hay ningún valor de, digamos, ningún valor de x comparten el mismo valor de y. Bueno, voy a cambiar esto para que se note mucho más, ¿vale? Para que se vea. Es decir, son funciones que siempre crecen o siempre decrecen. Así se ve mucho mejor. ¿Sí? Y voy a dibujar en rojo algo que no es una función. Esto no es una función porque a un valor de x le corresponden dos valores de y. No es una función en rojo. Bien. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo es una función, cómo se calcula la inversa de la función con un ejemplito. Por ejemplo, este que viene en el libro, en la página 163, este ejemplito de calcula, a ver, ¿qué te cito? F de x es igual a x al cubo más 3 y hay que hallar su inversa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que decir que, aquí no aparece, y es igual a x al cubo más 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí lo hace un poco, aquí mejor, en esta parte. Y es igual a x al cubo más 3. Venga, pues voy a despejar la x en función de y. Me queda que x es igual a la raíz cúbica de y menos 3. Claro, nosotros siempre escribimos las funciones como y
igual a algo de x. Entonces, una vez que he despejado la x, digamos que cambiamos donde aparece x, ponemos la y, y donde aparece y ponemos la x. Este último cambio, ¿por qué es? Por lo que digo, porque siempre vamos a dibujar y igual en función de x. Aquí hemos obtenido x en función de y, pero cuando lo dibuje lo tengo que dibujar como y igual a una función de x. No sé si me explico. Voy a hacer el ejemplo del 27a. Me lo voy a escribir aquí primero en mi pizarrita. Voy a hacer el ejemplo del 27a. Voy a esperarme que me copie el enunciado. F de x es igual a 5x menos 2. Venga, voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a compartir la camarita. Vamos a ver qué tal me va. Me va bien. Bien. F de x es igual a 5x menos 2. Entonces, ¿qué escribiría yo? Y es igual a 5x menos 2. Para hacer la función inversa, entonces despejamos la x. Y más 2 es igual a 5x. Y entonces tendríamos que x es igual a y más 2 partido 5. Pero nosotros nunca escribimos las funciones como x función de y. Siempre las escribimos como y es una función de x. Entonces lo único que hacemos es, donde pone x ponemos la y. Y donde pone la y ponemos la x. Y ya está, porque así ya tenemos esta otra función que podemos llamar f menos 1 de x. La inversa de f de x es x más 2 partido 5. ¿Sí? Fácil de calcular. Dejo de compartir. Volvemos a esto. ¿Qué dice? ¿Cuál dice Laura que se la puedes aceptar? Uy. Sí, pero habría que decirle a la señora que llega tarde. Llega tarde sin motivo justificado. Bien, pues, ¿qué sucede cuando tenemos funciones inversas? Que si una sigue una determinada gráfica, por ejemplo, esta en rojo, si yo hallo su inversa, la gráfica es simétrica respecto de la bisectriz del primer cuadrante. Es decir, esta línea que forma un ángulo de 45 grados con el eje X. Pues si esta es la función f, su función inversa es simétrica respecto de esta línea. Simétrica respecto de esta línea, ¿lo veis? Y luego el libro dice un corolario, y es que digamos que cuando hallamos la inversa de una función, el dominio de la primera se convierte en el recorrido de la segunda. Y digamos, y dicho de otra manera, el recorrido de la primera se convierte en el dominio de la segunda. Es decir, el dominio de la función f es igual al recorrido de su inversa. Y dicho también de otra manera, el recorrido de f es igual al dominio de su inversa. Esto será más o menos difícil de recordar, de aprender, pero de entender creo que es fácil, ¿no? De entender creo que no hay ninguna duda, me quedo aquí esperando. Sí. Vale, muy bien. Pues vamos con el siguiente punto. Puntos de corte de una función con los ejes. Esto es una cosa súper fácil y algo ya hemos visto y ya hemos trabajado. Punto de corte con el eje Y. El punto de corte con el eje Y, ¿qué característica tiene? Donde la función corte con el eje Y, la x vale 0. Todos los puntos de corte con el eje Y son del punto 0, algo. 0, algo, porque ¿qué característica, cuáles son las coordenadas del punto de corte con el eje Y?
las coordenadas son que la X vale 0. En el eje Y la X vale 0. Entonces, ¿cómo se va a hallar el punto de corte con el eje Y? Pues muy sencillo. Si yo tengo una función Y igual a lo que sea, f de X igual a lo que sea, Y igual... Espera, que cierre la puerta, que estoy... Un momentito, ahora vengo. Ya estoy aquí de vuelta. Y entonces, si quiero saber cuál es el punto en el que la X es 0, pues entonces en la X pongo un 0 y ya está. Tenemos el punto de corte con el eje Y. ¿Y cuáles son los puntos de corte con el eje X? Cuando Y es igual a 0. Y esto es una cosita muy preciosa que se llaman las raíces de la función, las raíces de un polinomio. Es decir, si considero una función como un polinomio, sus raíces me darán los puntos de corte cuando la Y es 0, cuando la función vale 0, porque en el eje X la característica es que la Y es 0. Y las coordenadas de los puntos de corte con el eje X son del tipo algo, 0. Hasta aquí es todo muy sencillote. ¿Y cuándo una función es positiva y una función es negativa? Pues esto nos lleva otra vez, nos retrotrae a cuando resolvíamos inecuaciones. Qué bonito, todo encaja y repasaremos las inecuaciones. ¿Qué tendremos que hacer? Vamos a ver cuándo la función se hace 0. Cuando la función se hace 0, aquí y aquí. Entonces, vamos a estudiar la función cuando la X vale menos que menos 3. ¿Y cómo lo estudiamos? Pues decimos, pues venga, a ver, ¿cuál es el valor de la función cuando X es igual a menos 4, por ejemplo? Podría utilizar menos 100.000, pero con menos 4 lo voy a poder manejar mejor. ¿Cuánto vale la función cuando X es menos 4? Pues cuando X es menos 4, la función vale, no sé cuánto, 4. Nos va a salir más o menos, 4. Es decir, es positiva. Por lo tanto, entre menos 3 y menos infinito es positiva. Vamos a ver cuánto vale la función entre menos 3 y 1. Por ejemplo, en 0, donde pone X pongo un 0 y me devuelve menos 3. Es decir, que entre menos 3 y 1 la función es negativa. ¿Y cuánto vale entre 1 y más infinito? Pues damos a X el valor 2 y nos devuelve 4. Entonces, entre 1 y más infinito, la función es positiva. ¿Y por qué? Ya lo explicamos en su día. ¿Por qué si con un solo valor ya puedo decir cómo va a ser la función en todos los valores? Pues porque si en 0 la función es negativa y la función solo pasa por 0, digamos, en X igual a 0 la función es negativa y la función solo tiene raíces, solo corta con el eje X en este punto y en este, es que si aquí es negativa, para que pase a positiva tiene que pasar por un punto de corte. Es decir, que hasta que no pase por un punto de corte, si aquí es negativa, en todos los valores va a ser negativo. Si aquí es positiva, como ya no hay más puntos de corte con el eje, pues siempre va a ser positiva. Creo que esto, no sé si lo explico bien, pero creo que se entiende bien, ¿verdad? ¿Verdad? Porque entre estos dos puntos solo tengo que probar el signo de la función en un punto, comprendido entre estos dos, para poder decir cuál es el signo de la función entre esos dos puntos. Y entre 1 y más infinito solo tengo que ver cuánto vale la función, cuál es el signo de la función en un punto para saber cuánto va a ser el signo de la función entre 1 y más infinito. Y aquí exactamente igual. Creo que se entiende bien, ¿verdad? Esto es lo mismo que hicimos cuando resolvimos inecuaciones polinómicas. Por lo tanto, vamos a hacer el 29A. El 29A me pide, vamos a ver, por aquí, me voy a apuntar el 29A. Voy muy rápido porque es que esto es muy rápido. Calcula los puntos de corte. Yo siempre hago el más fácil, voy a dejar a vosotros que hagáis el más difícil.
así soy yo, de generoso. Entonces, vamos a compartir, a ver qué tal va la camarita, ¿está bien? Sí. F de X es igual a 3 menos 2X. Venga, puntos de corte con el eje Y. Corte con Y, pues con el eje Y tiene la característica de X es igual a 0. Venga, pues vamos a ver. Vamos a decir que Y es igual a 3 menos 2 por 0. Y es igual a 3. Por lo tanto, el punto de corte es el 0, 3. Ese es el punto de corte con el eje Y. Corte con el eje X. Pues corte con el eje X es cuando Y es igual a 0. 0 es igual a 3 menos 2X. 2X es igual a 3 y X es igual a 3 medios. Por lo tanto, el punto de corte con el eje X es el... Déjame que lo vea. Sí, el 3 medios, 0. Estaba pensando en otra cosa. Vale, el 3 medios, 0. Fácil, pero los que os dejo a vosotros son un poquito más complicados, porque soy así. Vamos a ver el siguiente, dice, estudia el signo de las siguientes funciones. Pues esto es, vamos a hacer el 30, porque aquí lo que tenemos que hacer son inecuaciones. Inecuaciones o bueno, no tenemos por qué hacer inecuaciones, es decir, podemos hallar raíces, porque es que eso era estudiar inecuaciones. O sea, vale, voy a callarme y me estoy liando. 30, el A, f de X, igual a X a la cuarta, X a la cuarta, menos 1. Venga, pues vamos a ver. Dejo de compartir. Comparto pantalla. F de X es igual a X a la cuarta menos 1. Esto, aquí en 1 vamos a tener una raíz cuádruple, pero bueno, ahora no es necesario. Vamos a poner, para saber dónde crece y dónde decrece, o sea, digamos, perdón, dónde es positiva y dónde es negativa, tenemos que encontrar las raíces, porque entre las raíces la función se va a mantener con el mismo signo. Entonces, las raíces, pues es igualando a 0. 0 es igual a X a la cuarta menos 1. 1 es igual a X a la cuarta. 1 es igual a... Eso de las raíces... eso de las raíces cuartas a veces pueden ser confusas porque pueden ser positivas y negativas. Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí para resolverlo? Si no lo tenemos claro, podemos hacer un cambio de variable. Podemos o intentar ver aquí una identidad notable o yo qué sé. Es que hay tantas formas. Voy a intentar hacerlo, por ejemplo, por una identidad notable. ¿Aquí qué puedo tener? Aquí yo puedo tener x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y entonces, perdón, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y si recordáis cómo era esto, era el primero por el segundo. ¿Recordáis cómo era esto? X al cuadrado más 1 no tiene raíces. No sé si lo recordáis, porque esto nunca se hace 0. Esto es positivo, positivo, nunca se hace 0. Voy muy rápido porque son cosas, pero y x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1, o sea, y este x al cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Por lo tanto, ¿qué raíces, aquí no hay raíces, qué raíces tiene este polinomio? O digamos, ¿para qué valores de x la y vale 0? Pues para x igual a 1 y para x igual a menos 1. Aquí tendríamos las dos puntos de corte, los dos puntos de corte con el eje Y. X de corte, no, El eje. o sea, puntos de corte con el eje
X, ¿vale? En X, lo voy a dibujar así. Y tendríamos el corte en X igual a 1 y en X igual a menos 1. Pues bien, la función yo no sé qué forma tendrá, no lo sé, pero sé que el signo se ha de mantener constante aquí, se ha de mantener constante aquí y se ha de mantener constante aquí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es estudiar el valor, bueno, ya lo he borrado. Bueno, lo tengo aquí. Es estudiar el signo de la función, como hacíamos con las identidades, con las desigualdades, en X igual a menos 1, en X igual a 1. No sé si recordáis, como lo hacíamos, dábamos aquí un valor, por ejemplo, X igual a 0, por ejemplo, X igual a 2, por ejemplo, X igual a menos 2. Y aquí, ¿qué nos poníamos? Voy a borrar ya esto. X al cuadrado más 1, X más 1, X menos 1. Y aquí nos poníamos la función X. Lo podíamos poner la función, digamos, descompuesta en factores o directamente toda la función. ¿Qué más me da? Si yo quiero saber el signo, os remito a cuando vimos inecuaciones, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda sobre esto. Y esto es la función, el signo total de la función. Vamos a estudiar el signo de cada uno de sus factores en estos intervalos. A ver, cuando X es igual a menos 2, esto siempre es positivo. Hemos dicho que esto nunca se hacía cero. Esto siempre es positivo, da lo mismo el signo que tengas. Cuando X es igual a menos 2, esto es negativo. Esto es negativo. Menos 2 menos 1, menos 2 más 1. Por lo tanto, esto es positivo. Cuando X es igual a 0, esto es positivo. Esto es negativo. Por lo tanto, esto es negativo. Y cuando X es igual a 2, Positivo, positivo. esto es positivo y esto es positivo. Ya sé cómo es la función en cada intervalo. O sea, la función f de x es, es mayor o igual que 0 cuando x pertenece al intervalo, voy a incluir, como incluyo los ceros, ¿cuál es el intervalo? Bueno, no. Menos infinito, menos 2, 2 más infinito. Ya está. F de x es mayor o igual que 0 en este intervalo. Y f de x es negativa. ¿En qué intervalo? Excluyo el contenido del 0 cuando x pertenece al intervalo menos 1, 1. Y ya está. ¿Verdad? Inecuaciones, digamos... Y no sería con ¿Perdón? el menos 1. El menos 1, 1 no es con corchetes. Menos 2, 2, menos 2, 2, perdón, menos 2, 2. Es que me he fijado en esto. Y no es con corchetes. No, porque Sí, no, sí, sí. justo en el menos 2 se hace 0. A ver, es que me estoy haciendo un lío, ¿no? No, es menos 1, 1. A ver. Céntrate. Las raíces son menos 1 y 1. Menos 1 y 1 son las raíces del polinomio. Son los puntos de corte con el eje X. Ahora, sí. Es que como lo tengo borrado, no lo veo delante, me hago un lío. Menos 1 y 1 son las raíces del polinomio si considerábamos una función en polinomio. O los puntos de corte del eje X si consideramos la función como una función. ¿Y por qué en el negativo no incluyo el menos 1 y 1? Porque el 0 siempre se junta con el positivo. No sé por qué siempre se dice mayor o igual que 0 para considerar positivo y menor que 0 para considerar negativo. Entonces, el menos 1 o el 1 no lo incluyo porque es cuando se hace 0. ¿Sí? Sí. Continúo. Venga, vamos a continuar con la unidad. Yo creo que hasta aquí me quedan 10 minutillos. Estoy en tiempo. Está todo saliendo bien. Simetría de una función. Bueno,
La simetría de una función quiere decir que sea simétrica. Claro, la simetría es siempre respecto a un eje. Se pueden estudiar muchas simetrías de funciones, pero las más habituales y las que se os va a pedir aquí es la simetría respecto del eje Y y la simetría respecto del eje, respecto del centro o el origen de ordenadas. Por ejemplo, esta es una función que tiene simetría respecto del eje, respecto del origen de ordenadas, del punto origen. Es simétrica respecto del origen. Se dice que es una función impar. Esta función es simétrica respecto del eje Y. Es una función par. Y esas funciones son simétricas, pero no tienen ese tipo de simetría. También son simétricas, pero no tienen ese tipo de simetría y no se os va a pedir que trabajéis. Entonces, ¿cómo se calcula si una función es simétrica respecto del eje Y? Si f de menos x es igual a f de x. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que yo cojo la función f de x. Donde pone f de x pongo menos x. Y si operando los signos me da igual a f de x, ahora veremos un ejercicio, entonces diré que es par. O si yo cojo la función f de x, donde pone x escribo menos x. Y veo que operando los signos es igual a menos f de x, entonces es impar. Vamos a ver un ejemplo. En la página, o sea, el ejemplo de la actividad 32, vamos a ver el E. F de x es igual a 3 partido x menos 1. Bueno, pues vamos a estudiar su simetría. O no simetría, porque no tienen por qué ser simétricas. Puede ser simétrica o puede no serlo. Vamos a ver si es par. Vamos a ver si es par. Para que sea par, tenemos que tener que f de menos x sea igual a f de x. ¿Dónde suele pasar esto? ¿Dónde vamos a encontrarnos esto? Cuando veamos x a potencias pares. Si yo veo una x elevado a una potencia par, ahora buscamos, pues entonces f de menos x es lo mismo que f de x. ¿Lo veis? Pero en este caso vamos a ver cuánto es f de menos x. Bueno, pues f de menos x es que donde pone x tengo que poner menos x. Estudio y digo, ¿es esto igual a f de x? No es igual a f de x. Por lo tanto, no es par. No es par. Bueno, vamos a ver si es impar. ¿Es f de menos x igual a menos f de x? Vamos a ver. Voy a escribir f de menos x es 3 partido menos x menos 1. Esto incluso lo podría poner, fíjate, podría aquí sacar esto como signo menos. Vamos a poner que esto es 3 partido menos, el signo menos lo saco y aquí pongo x más 1. ¿Es esto igual a menos f de x? No, porque tendría que aparecer menos 3 partido x menos 1. No, 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 no. No es menos f de x, que no me entra aquí. No es, pues no es impar tampoco. No es impar. Pues vaya, una gracia. Vamos a buscar otra función. Espérate, porque no. Ah, bueno, si yo no tengo por qué dejar. Bueno, si hay un toray. No tengo por qué dejar de compartir. Vamos a ver. Niara, niara, nanam. Vamos a ver la B, el apartado B. Tirorirori, tirorirori. Oye, no veo aquí ninguna función. Ah, sí, sí, hay alguna función. Vale, a ver, que g de x es igual a 5x al cuadrado menos 3x. Vamos a ver si es par. Déjame ver si me estáis viendo. Sí, ¿no? Vale, a ver. Bueno, me estáis viendo, ¿verdad? Se está viendo la pizarra, es que yo ahora ya no sé dónde estoy. Vale, pues entonces vamos a ver si es par. Vamos a ver si g de menos x es igual a g de x, para ver si es par. Vamos a ver, g de menos x, ¿cuánto es?
es 5 por menos x al cuadrado menos 3 por menos x. Y digo, oye, mira, uy, perdón, menos x al cuadrado. Donde pone x, pongo menos x al cuadrado. Pero menos x al cuadrado es lo mismo que x. Ahora bien, menos 3 por menos x es más 3x. No, no es igual a g de x. Ala, tampoco, no es par. Tampoco es par. Bueno, venga, vamos a ver si g de menos x es igual a menos g de x. Venga, g de menos x ya la tengo aquí. G de menos x, vaya, pues es 5x al cuadrado más 3x. No, me tendría que haber quedado menos 5x al cuadrado más 3x. Pues tampoco. Es impar. A ver, ya me está tocando las narices. Claro. Vamos a hacer el C. Si es que esto lo había mandado vosotros, para que lo hicierais vosotros. Venga, hago el C. Venga. El C. ¿Cuánto me queda de tiempo? Sí. H de x es igual a... Sí. 4d más x al cuadrado. Venga. Vamos a hacer ya h de menos x directamente. H de menos x es igual a 4 más menos x al cuadrado. Es justamente 4 más x al cuadrado, porque menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Es igual a h de x. Sí, es par. Y ya no hago más estudios. Ya está. Es par. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Sí, sí. Fantástico. Pues entonces, vamos a ver por aquí. Dejo de compartir esto. A ver qué me queda. Justo, bueno, la primera parte, creo que esto era lo que yo quería que fuera la primera parte. Sí, porque lo siguiente es periodicidad. Entonces, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Paramos 10 minutos y lo que tarda en actualizarse y enseguida vuelvo a abrir la reunión. Vosotros estaréis pendientes, como mucho, bueno, vamos a darnos de tiempo 10 minutos. Vale, pues vamos a terminar la parte de esta semana de la unidad con periodicidad. Son cosas que sabéis perfectamente. Y lo vamos a ver más con más detenimiento en la próxima unidad, que todavía no llega tiempo a ver, un poco más, cuando veamos algo de funciones. Y nos va a dar más tiempo si alguien está haciendo GeoGebra conmigo, cuando lo veamos en GeoGebra, que son las funciones periódicas. Tienen mucha importancia, muchísima importancia en la vida, muchísima importancia. Por ejemplo, las señales de radio, de televisión, se basan en este tipo de sistemas de señales periódicas. Por ejemplo, la energía eléctrica, la corriente eléctrica que tenemos en los cables, en las viviendas, que se distribuye por los cables de energía, sigue la tensión de esa señal eléctrica sigue una función también periódica. Tiene una serie tiene una importancia enorme que a lo mejor ahora no se puede ver. ¿Qué más tienen, qué más funciones en la vida son periódicas? Bueno, ¿qué es periódico también en la vida y se puede representar como una función? La cantidad de veces que el autobús pasa por una parada se puede representar, sigue un periodo, sigue también lo que se denomina una frecuencia. Ya lo sabéis todos, la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo nos dice, en el caso de cuando hablamos del tiempo, cuando el eje X es tiempo, cuando el eje X mide tiempo, el periodo nos mide el tiempo que sucede entre dos eventos iguales. Por ejemplo, ¿qué tiempo transcurre entre que la función corta con el eje X cuando viene bajando y la función vuelve a cortar con el eje X cuando viene bajando? Esto es el periodo. Bueno, ¿qué es una función periódica? Una función periódica es una función que se repite exactamente igual cada cierto
X. X puede ser tiempo o puede ser cualquier otra variable, pero una función periódica es una función que se repite. ¿Veis? Si me fijo en este punto de aquí, cuando X es igual a 0, y veo que la función sigue un dibujo, y a partir de aquí se vuelve a repetir. Y a partir de aquí se vuelve a repetir. Y a partir de aquí se vuelve a repetir. Es una función periódica, todos lo sabéis. ¿Cuál es la característica de una función periódica? Pues que el valor de la función en un punto X es siempre igual al valor que tiene en la función en un punto, en cualquier otro punto X, más el periodo. Por ejemplo, si una función es periódica de periodo 10, la función, el valor que tiene la función en 3 es igual al que tiene en 3 más 10. Es decir, en 3 la función toma un valor igual a 13, o sea, igual al valor que toma cuando x vale 13. Si el periodo es 10. Si el periodo es 10, el valor que toma la función cuando x es igual a 3 es el mismo que toma la función cuando x es igual a 3 más 10. Aquí pone más t, pero debería poner más nt, más n veces el periodo. Por ejemplo, en 3 la función tendrá el mismo valor que en 13, si el periodo es 10, y que en 23, y que en 33, y que en 43, y que en 53, porque se va a repetir continuamente, ¿verdad? Esa es una función de periodo, a ver si lo puedo ver, de periodo 15, 30, 45, 60. El periodo de esta función es 60. Por lo tanto, en 0, la función toma el mismo valor que en x igual a 60 y que en x igual a 120 y que en x igual a 180 siempre va a tomar el mismo valor. Por ejemplo, la función va a tomar un valor en 15, que va a valer 0, que va a ser el mismo que tenga en 75, 60 más 15, que es el mismo que tenga en 135, 60 más 75, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es una función periódica. Es muy fácil, vamos a terminar muy rápido. Ya esta segunda parte de eso me quedan un par de minutos, 1:30, y es lo que me va a llevar. Es muy fácil de entender. Entonces, ¿qué ejercicios voy a pedir? Voy a pedir que hagáis el ejercicio 35, del que yo voy a hacer el apartado, no el A, porque el A es dibujar, es evidente. 35, apartado A. Copia en tu cuaderno y, como es periódica, dibújala en el intervalo -6, 18. Pues es copiar esto mismo hasta que lleguemos a x igual a 18. Copiar hasta x igual a 18. Es repetir, porque es periódica. ¿Sí? Ah, bueno, y en el intervalo -6, aquí tienes hasta -3. ¿Cómo sería hasta -6? Pues más o menos una rayita, ¿verdad? Una rayita y veríamos solo esta parte. ¿Verdad? Porque aquí hemos llegado hasta -3 y tendríamos que sumarle otros 3 hacia atrás. No sé si me explico. Imagino que sí que lo veis a lo que me refiero. Y, por ejemplo, aquí nos dice, y haya los siguientes valores de la función. Hombre, una vez que lo tengas dibujado, pues el valor en 9 no hay más que ver lo que has dibujado, pero sí que podemos ver una cosa, podemos estudiarlo de una manera más matemática. Por ejemplo, en f de 3 la función se repite. La función se repite y la función es periódica de periodo 6, es decir, que se repite cada 6. En f de 3 es como si volviera a empezar la función. Y 9, respecto al periodo que es justo 3 más 6, 3 más el periodo. Es decir, en f de 3 voy a tener lo mismo que en f de 9, porque f de 9 es 3 más el periodo. Con un razonamiento similar, porque ya f de 31 no lo vas a poder ver dibujado. Pero 31, si yo le voy quitando, lo podemos hacer por la cuenta de la vieja, o se puede hacer, si yo le voy quitando periodos, 31 menos 6, 25, menos 6, 19, menos 6, 13, menos 6,
13 menos 6, 7 en 31 va a ser lo mismo que f de 7. Y 7 menos 6, 1 en 31 va a ser lo mismo que f de 1. No sé si estáis viendo ese razonamiento que estoy haciendo yo. ¿Se está quedando más o menos claro? Porque como el periodo es 6, tú tienes que ver qué relación tiene este número con el periodo. Este es un poco más difícil y tendréis que razonarlo. ¿Sí? Os voy a pedir este ejercicio. Ya está, no hay más. Hasta aquí es la lección de hoy. Ver funciones periódicas. No sé si tenéis alguna duda. ¿Alguna duda? Vale, ya está, ¿no? Ya está. Pues entonces No, la ya verdad está. es que es bastante facilito. Esta parte de funciones se ve muy rápido. Si estuviéramos en clase, esto lo terminamos en una semana, ese tema, prácticamente. Se ve muy rápido. Pero bueno, pues así, de esta manera, pues ingreso a Hugo y Alex para darles la bienvenida y a Rolando para decirles que nos vamos y que vamos a desconectar. Yo ya dejo